tardes a todo el público de prensalibre.com. Estamos esta tarde en un nuevo diálogo libre que esta vez compartimos con Sofía Paredes, directora de la Fundación Ruta Maya, con quien vamos a conversar acerca del patrimonio arqueológico guatemalteco, cómo se ha conservado, pero también cómo buena parte del mismo se ha perdido o se ha ido a otros países de diversas formas. Buenas tardes, Sofía. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por tenerme por acá, es un honor. Para empezar, ¿qué dimensiones tiene el problema del robo de patrimonio arqueológico en Guatemala? Bueno, en Guatemala ha tenido una larga historia. Especialmente la parte más fuerte fue en los 50s y 60s, llegando a un pico bastante alto a mediados de los 70s, inclusive en los 80s, todavía durante el conflicto armado, se dieron casos en los cuales el patrimonio también fue saqueado sistemáticamente con la logística y el equipo que tenía el ejército en esa época y el FIDEP, por ejemplo. Entonces, ha tenido una historia bastante trascendente, no solo Guatemala, sino los 5 países que conforman el área maya. ¿En algún momento se ha podido o se ha intentado cuantificar en cantidad de sitios o de piezas o volumen de piezas lo que se ha perdido? Sí, a la gente le gusta mucho tratar de cuantificar y específicamente Guatemala, por ejemplo, tiene alrededor de 3.000 sitios arqueológicos registrados. Muy pocos de ellos en proporción han sido investigados arqueológicamente. Sin embargo, un país tan rico como el nuestro, da la casualidad que estamos en un lugar privilegiado en clima, en ecosistemas, en suelos, y somos nosotros mismos una capa más de ocupación en este territorio. Entonces es bastante fácil y frecuente, digamos así, encontrar piezas arqueológicas o rasgos arqueológicos, sitios, edificios, construcciones, y esto hace que sea imposible de contabilizar cuántas piezas han salido. No es posible ver eso. Sin embargo, sí sabemos que asciende a los miles de piezas que han estado y se exhiben ahora en museos fuera del país. Se pueden contabilizar por miles. Lo que mueve también son millones de dólares al año, dependiendo las décadas. En los 70s se movían hasta 30 millones de dólares al año solo en lo que implicaba que saliera un objeto de un país y fuera transportado al país donde está actualmente. Pero son estudios que sí, no mucho le entran a la contabilización, pero sí es bastante alto. En algún momento, digamos, de la historia, en esos años 30, 40, 50, pero también antes, creo, se dio, no voy a decir un robo, sino una salida de piezas del país, digamos, con fines de conservación o fines científicos que decían. Digamos, ¿qué se sabe acerca, digamos, de ese pretexto, de esa salida de piezas por esa vía? Le comento, los primeros investigadores que llegaron a la región maya no necesariamente eran arqueólogos, eran exploradores. Tenemos casos como Stephen C. Catherwood, Theobald Mahler, que alrededor de 1898 a 1911 estaban haciendo exploración acá en Guatemala y en México y en otros países. Hacían registros, bocetos, pinturas, y también las primeras investigaciones de la institución Carnegie también empezaron ya a los años 20 y años 30, estaban haciendo exploración. En aquella época había mucha relación con las autoridades locales, gobernadores o el presidente, y muchas de estas piezas tenían un convenio hablado muchas veces, o un cruce de cartas en el cual el investigador podía dejar parte aquí y llevarse otras para exhibir a museos fuera. Son colecciones enteras las que están fuera del país. En Alemania hay un museo que tiene piezas de Guatemala identificadas. Ya han hecho alguna investigación con esos monumentos. También en Estados Unidos hay museos universitarios que tienen piezas que provienen de Guatemala, y en aquella época podían salir
no libremente, pero tenían... Legalmente, precisamente porque podían dejar parte aquí y llevarse parte para estudio. ¿Ya? Entonces, sí se dan esos casos también. Muchas de estas, digamos, extracciones de piezas se dieron quizás sin documentar el contexto en el que se encontraban, y con ello, digamos, se perdió una parte importante para los estudios arqueológicos. Digamos, si estaba vuelta hacia un lugar, si estaba en cierta posición, si estaba cerca de un edificio. Digamos, a la pérdida del patrimonio físico de las piezas, también se podría decir que se perdió y parte de la información que daba su ubicación y su colocación en determinado lugar. Sí, depende la persona que estaba haciendo la exploración o el descubrimiento. Hay en el caso de Theobald Mahler, por ejemplo, que sí él documentaba lo más que podía cómo estaban las estructuras y cómo estaba el objeto. Había que ser más cuidadosos. Ya cuando vino la institución Carnegie y los otros, pues ya hacían mapas de sitio, ya era mucho más controlado, ya era arqueológico el proyecto de exploración. No se puede decir lo mismo de todos, pero sí, la arqueología también ha tenido bastantes avances, no solo en la parte científica, sino también en la parte tecnológica. Y muchas veces ahora lo que se hace, por ejemplo, al descubrir un edificio nuevo, es descubrirlo en parte, y si hay otro igual cerca, se deja cubierto, o se deja cubierta las partes que ya fueron exploradas. Se hacen simulaciones, bocetos, dibujos, o en 3D, a la tecnología ayuda, pero no necesariamente se descubre. Obviamente, si eso lo hace un arqueólogo o un equipo arqueológico, porque si lo hacen los depredadores... No, definitivamente es saqueo por destrucción, es agarrar un montículo y partirlo en 4 y meter trinchera. Eso es terriblemente dañino, no solo para el patrimonio, el rasgo arqueológico en sí, el monumento, la estructura y los bienes que tienen dentro de las piezas, sino también para la parte histórica. Es destruir la historia de un país. ¿Cuáles son los lugares más depredados ya en esta parte ilegal? Miren, quiero primero que todo aclarar una situación que es importante que la población sepa. La obtención de un objeto arqueológico o algún fragmento de edificio, de un monumento, porque hay de diferentes objetos, ¿no? Se da especialmente por 3 situaciones. La primera, saqueo por destrucción, que es el que nosotros generalmente tenemos asociado todo lo que es la parte ilegal, ¿no? El llegar y abrir una trinchera y partir en 4 un monumento y sacar las cosas ilegalmente del país. La otra es hallazgo fortuito por agricultura. Estamos hablando de la agricultura de parcela y la agricultura intensiva y extensiva de fincas, por ejemplo, o el de la parcela. Es hallazgo fortuito. Y el tercero, hallazgo fortuito por construcción y por urbanismo. Estos 2 últimos generalmente no le ponen la atención debida, y es una de las razones por las cuales la mayoría de la población que tiene acceso a un objeto maya o prehispánico, vamos a hablar prehispánico, como no fue saqueado directamente con trinchera, digamos en el Petén, que sería la región donde más ocurre el saqueo que usted me pregunta, como no fue en eso, entonces todo lo demás no cuenta. Pero generalmente la población que ha tenido acceso a tener una pieza en sus manos ha sido por los últimos 2, hallazgo fortuito para agricultura y urbanismo y construcción. Muy bien, vamos a seguir hablando de ese tema en el siguiente corte de este diálogo libre. Agradecemos su atención y los esperamos en un momento. En este diálogo libre estamos hoy con Sofía Paredes de la Fundación Maya.
Fundación Ruta Maya, con quien estamos conversando acerca de la depredación. Hace un momento nos contaba que hay 3 formas en las cuales se puede encontrar el patrimonio. Una es los que llegan directamente a sacarlo de los sitios arqueológicos o las estructuras, la otra por agricultura y una más por construcción y urbanismo. Entonces, no sé si le gustaría darnos un ejemplo de cada una de esas modalidades. La que más ha tenido bastante cobertura, digamos, inclusive los medios de comunicación, es la destrucción de los sitios y el saqueo de los mismos. Este generalmente se da en la región del Petén, en el departamento del Petén, que es lo que nosotros más conocemos. Yo tuve la oportunidad de hacer una investigación en el campo, avalada por la Fundación de Estudios Mesoamericanos, FAMSI, y tuve la oportunidad de visitar varios sitios saqueados, platicar con la gente local, especialmente la gente relacionada a las actividades económicas como el chicle, el chate y la pimienta, que son actividades legales, económicas, que son no maderables, con las cuales va un poquito de la mano relacionada el saqueo arqueológico. En ese caso también está el caso del que es saqueador como oficio. Y entonces tenemos un país muy rico. Y en el caso del Petén se dio que en los 60s y 70s, cuando se estaba, el gobierno impulsaba mucho el descubrimiento y que la gente se moviera a vivir al Petén, estaba el FIDEP, y en esa época se dio muchísimo del saqueo arqueológico, muchas veces institucionalizado, inclusive durante la época del conflicto armado llegó a ser de tal forma que el ejército proporcionaba no solo equipo logístico, sino personal de apoyo para hacer saqueos sistemáticos que salían del país. Posteriormente también se ha dado algún tipo se hace una exploración arqueológica seria, científica y todo, pero alguna gente de la que participaba en esto aprende cómo encontrar piezas. Lamentablemente es una situación que no se puede evitar y van las dos vías. No necesariamente el proyecto arqueológico va a capacitar al saqueador, no necesariamente es eso. Sin embargo, el proyecto arqueológico generalmente es una fuente de ingresos y de trabajo a la población local, y no puede evitar muchas veces contratar a gente local que da la casualidad pues que ha sido o fue o es saqueador. Es imposible. Aquí en Guatemala lo que se necesitan son fuentes de trabajo y educación a la población para saber qué es lo que se pierde con el saqueo. Eso es en el caso del Petén, que es donde las piezas que más demanda, digamos, han tenido artísticamente, provienen de las tierras bajas del Petén, inclusive la península de Yucatán y Chiapas, incluyendo a México y a Belice, inclusive a Copán, Honduras, ¿no? El material del periodo clásico. Sin embargo, también hay piezas espectaculares, de gran belleza y de gran contenido histórico, diferentes a las que se encuentran en las tierras bajas, como la costa sur de Guatemala, el estilo Cozumaluapa, por ejemplo. Tenemos también tierras altas, los lindas urnas funerarias del Triángulo Ixil, por ejemplo, que son identificables. Esos han sufrido también saqueo. Y en esas zonas como la costa sur, ahí es donde se hace más común el otro tipo de hallazgo. Digamos, en agricultura, cuando están arando, han sacado tremendas piezas. Agricultura. Y tenemos un ejemplo bastante, es pues un ejemplo público, por ejemplo, es el caso de El Baúl. Tiene su museo abierto, hay un sitio arqueológico, está en la finca El Baúl, finca de caña. La población tiene acceso a ir a ver los monumentos que están ahí exhibidos, y ese es un ejemplo de lo que se ha
hallado en actividades de agricultura, inclusive de urbanismo, construcción de carreteras y todo esto. Y ese es otro ejemplo muy específico, y también en el caso de urbanismo. Creo que a la población le va a interesar saber la ciudad de Guatemala. Estamos sentados en un sitio arqueológico, es Caminal Juyú. En la antigüedad llegaba a tener, hasta donde se ha hecho investigación, hasta de 6 kilómetros cuadrados. Va desde el Trébol hasta la colonia Cotió, que está allá principiando Misco, Majadas, Las Charcas, Tulamzú, y toda esa área. Cuando mis papás eran pequeños, por ejemplo, ¿se acuerdan que todos esos eran pastizales y cerritos? Y conforme fue creciendo la ciudad capital, después del 1974 y del 76 del terremoto, nosotros podemos ver imágenes aéreas que usted se mete en internet y todo el mundo las tiene, de cómo ha ido creciendo la ciudad de Guatemala sobre el sitio, y han dejado pequeñas áreas verdes de protección al sitio arqueológico, pero usted mira y estamos totalmente encima del sitio. De Caminal Juyú. De Caminal Juyú, que llegó a ser una ciudad extraordinariamente poderosa en Mesoamérica, y luego tener relaciones diplomáticas con Teotihuacán, México. Estamos hablando del 450 antes de Cristo, por ejemplo, después de Cristo. Y estamos viendo que hay una evidencia arqueológica. Toda la gente que está alrededor de la colonia Miraflores y todo, la gente que construyó esa casa, todas encontraban caritas y morteritos y figuritas. Si no lo tiraron, ahí los tienen. Una de dos. Es imposible que no hayan encontrado algo cuando construyeron su casa. Es imposible. Tikal Futura, toda la parte de Miraflores, se hizo arqueología de rescate cuando estaban ya por construir obra de infraestructura mayor. El doctor Juan Antonio Valdés, que en paz descanse, uno de los grandes arqueólogos aquí en Guatemala, él tuvo la oportunidad de hacer excavación, investigación de rescate durante esa época, ahorita a principios de los 90, finales de los 80, en la zona que ahora es urbana. ¿Cuál diría usted que es la importancia de quienes emprendieron esos diversos esfuerzos de rescate en Caminal Juyú, pero también en las tierras bajas, quienes le entran a proyectos, quienes buscan rescatar esas piezas o esos vestigios que van quedando? ¿Cuál es la importancia que tiene eso para nosotros los guatemaltecos? Excelente. Guatemala tiene una historia bastante rica en tiempo. Estamos hablando desde el año, digamos por decir una fecha, 2000 antes de Cristo. Una historia muy rica que vale la pena resaltar y poner en valor. Tenemos la cultura maya, que es la que nos caracteriza, y somos, es una de las pocas culturas del mundo con escritura. Y todavía sí, aparte de la escritura, tuvo un calendario exacto, tuvo el concepto del cero para completación de cantidades, y también tuvo caligrafía, le cuento. No es lo mismo escritura que caligrafía. Tenemos aquí en Guatemala unas piezas, no solo las estelas y los monumentos que tienen jeroglíficos, hay vasijas mayas con los glifos caligráficos y un diseño espectacular. O sea, se resaltaron las artes y las ciencias también, y cada una de esas piezas es una parte del rompecabezas de la historia del país, que vale la pena que la gente sepa qué es, para poder involucrarse en su rescate y en su conservación. Sofía, muchas gracias por ese mensaje. Creo que es bastante valioso recuperar entonces este patrimonio. Volvemos después de un corte en la última parte de este diálogo libre. Muchas gracias. En este diálogo libre estamos en la tercera parte de esta interesante conversación. Quisiera preguntarle, Sofía, ¿qué pasa cuando una persona por
vivir cerca de Caminal Cuyuco, en Miraflores o en alguna parte, termina, digamos, como, no sé si dueño o poseedor de una figuría maya, por ejemplo. ¿Es suya esa pieza si la encontró en su terreno? No, y está excelente que me lo pregunte. Primero que todo, quiero motivar a la población de Guatemala a que en el caso de que les lleguen a vender alguna pieza, que por favor no la compren. La compra incide en el saqueo arqueológico y promueve el tráfico ilegal, comprarla. Sin embargo, por las otras dos situaciones que hablamos, del hallazgo fortuito, o si la persona heredó o ya tiene en su haber alguna pieza arqueológica o todo lo que sea material prehispánico, es bueno que sepan que todo lo que es patrimonio prehispánico no es privado, todo es del Estado por ley. Sin embargo, la ley permite que cualquier poseedor que tenga una colección o algunas piezas pueda registrarla y debe registrarla ante el registro de bienes culturales, que está en la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes. Esta oficina, el registro de bienes culturales, tiene un formulario y ellos le orientan a qué hacer y cómo hacer ese registro. El coleccionista privado generalmente no sabe que la colección no es de él. Sin embargo, pues la ley permite que pueda proteger la pieza y conservarla. La pieza lamentablemente ya salió del contexto, perdió la importancia de la información histórica, pero no por ello deja de tener importancia por el estilo, por las inscripciones que pueda tener, por su asociación con otras piezas. Es posible, no hay que descartarlo, pero vale la pena que se acerquen. ¿Qué pasa con las piezas que están fuera del país? Digamos, piezas que a veces pues sabemos que están en algún museo o en otro. Sí. ¿Volverán algún día? ¿No volverán? Esa es la esperanza. Deberían poder volver. Guatemala ha firmado convenios internacionales en contra del tráfico ilícito. El gobierno de Guatemala inclusive ha recibido repatriadas varias piezas a nivel diplomático, países que entregan de vuelta piezas. Por ejemplo, una de las últimas repatriaciones fue Estados Unidos, hizo una entrega de piezas que fueron rescatadas de una bóveda cuando cayeron las torres del World Trade Center. Estas entraron al Museo de Arqueología y Etnología de Guatemala. Y la Fundación Ruta Maya, por su parte, realiza repatriaciones también a través de donación de piezas en el extranjero para procurar traerlas de vuelta. Una de las últimas que se presentó ante los medios de comunicación y lamentablemente no se le dio la cobertura debida, lástima. Fueron 3 bloques de una de las escalinatas del sitio arqueológico La Corona, bloques con escritura jeroglífica de lo que es el texto más extenso en arquitectura en Guatemala. 3 bloques se trajeron de vuelta con la colaboración de Fundación Ruta Maya y el Ministerio de Cultura y Deportes, y fueron depositados finalmente en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología. Eso le iba a preguntar. Generalmente muchas piezas van a la bodega o a estar expuestas un tiempo en el Museo de Arqueología, pero que parece que ya no le cabe mucho. ¿No hay en el país un sitio más grande, más amplio, más adecuado para la exhibición de gran parte del patrimonio que incluso está ahí en el sótano del Museo de Arqueología? ¿Qué proyectos hay acerca digamos, para esta realidad? Bueno, hay que ser justos también con el Museo Nacional de Arqueología. Las últimas 2 gestiones de administración que ha tenido el museo han procurado en lo posible hacer mejoras al museo, mejoras en la interpretación y en la exhibición, pero Guatemala sí merece tener un museo de clase mundial que llegue a la altura de los mejores museos del mundo. Y esto no es porque
el Museo Nacional ya no quepan las piezas, no es solamente eso, es que el museo está en un salón de los años 30 que no fue creado para ser un museo, y es patrimonio cultural, albergando patrimonio cultural en su interior. No tiene las mejores condiciones ni de conservación, ni de accesos, ni museográficos. Era un salón de baile. Era un salón de baile, sí, de ubico. Entonces, tenemos que es un edificio extraordinario, pero no fue creado para ser museo. Y lo que se pretende, sí hay un proyecto que está impulsando la Fundación La Ruta Maya, de un proyecto de que Guatemala tenga eventualmente un museo de clase mundial. Guatemala tiene la capacidad para tener algo así, merece tener algo así. Está en una fase muy preliminar de estudios de factibilidad para ver cuánto conviene que Guatemala tenga un museo así, qué implica y todo esto, y son más pros que contras, más bien son pros. Y se está terminando de hacer un anteproyecto a ser considerado por las autoridades en fechas próximas. Se va a presentar un anteproyecto porque, al ser patrimonio cultural de la nación, tiene que tener participación de gobierno, no es privado, definitivamente no. Imagínese usted, de los 5 países de la región maya, del área maya, México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, Guatemala es el país, el único que tiene la mayor diversidad, y diversidad es palabra clave, en tiempo y en espacio. En tiempo, 2000 antes de Cristo, por decir una fecha, hasta cultura viva. Y tenemos la mayor diversidad de zonas de vida. Tenemos tierras bajas, tenemos costa del Pacífico, costa atlántica, altiplano central volcánico, tierras altas occidentales. Eso implica sitios arqueológicos con variedad de materiales, patrón de asentamiento y estructuras. Hasta el arte que van a producir es variado. Usted sabe diferenciar un incensario de la costa sur de un incensario del Petén. Esa riqueza no la tienen los otros. México podrá tener maya, sí, pero también tiene Nopiloa, Nayarit, Jalisco, lo que usted quiera, azteca, pero maya. El que quiera venir a ver maya, que venga a Guatemala. Eso nos va a dar de comer. El turismo cultural y el turismo ecológico es lo que nos va a dar de comer como país. Y Guatemala merece algo de clase mundial. Nos queda un minuto para terminar este diálogo libre. Quisiera tener su impresión acerca, digamos, que este es un año pues especial, ¿sí? Debido al final de un ciclo del calendario maya. ¿Cree usted que ese ciclo, ese momento debería ser aprovechado para lanzar un proyecto, digamos, de este tipo, para que este proyecto sea apoyado no solo por otras entidades privadas, sino también por el mismo Estado? ¿Cuál sería el llamado para aprovechar ese momento? Bueno, yo creo que para todos el fin de ciclo del 13 Bactún es lo que tiene a todos ahorita en un momentum de interés hacia todo lo que es patrimonio cultural maya. Está a nivel internacional, se están haciendo documentales sobre el Mirador, sobre Tikal, sobre varios sitios. Se les está dando seguimiento, tiempo y dinero para las grandes cadenas de televisión de estar divulgando el patrimonio maya, porque es lo que está ahorita de moda. Inclusive nacionalmente también hay productoras de televisión haciendo documentales. El Ministerio de Cultura y Deportes está creando guías de visitación de cada uno de los sitios arqueológicos. Hay publicaciones, y el INGUA también está haciendo lo suyo con la ruta de los Bactunes. Creo que sí se tiene que aprovechar esta época para que la gente ponga atención al tema, que se empape. No ha habido mucha divulgación al público general sobre los mayas. Lamentablemente a veces los arqueólogos tienen la tendencia de tecnificar un poquito los términos y el discurso, y la mayoría de gente no les entiende. La idea es
democratizar el patrimonio. El museo acercaría el mundo maya a la gente. Definitivamente. Un museo de clase mundial tiene departamento de divulgación, tiene talleres infantiles, tiene departamento de manejo de colecciones, tiene departamento de investigación, da acceso de la colección a investigadores y estudiantes, y tiene voluntariado. ¿Qué tal? Un museo de ese nivel. Pero yo, si a mí me pregunta, ¿a qué es lo que a mí me gustaría? Todo lo que sea extensionismo y divulgación del patrimonio al público. Hay que traducir lo técnico al público. Y en esa transición van no solo publicaciones. Sí. ¿Qué hizo la Itsunun? La muñequita esta que ustedes publicaron en Prensa Libre. ¡Qué cosa más maravillosa! Los niños, todo el mundo feliz con la bendita revista. No sabían, y ahí se enteraron, que la niña está inspirada en un sitio real, que efectivamente tenía relaciones comerciales con otros sitios. Ese es un cómic. Bueno, y las exposiciones mayas pueden llegar a lo mismo. Material didáctico para maestros, conferencias especialmente para docentes que tienen a su cargo niños. A mí me tocaba dar tours infantiles de niños de 3 años de arqueología, y las preguntas que hacen lo bajan a uno en la silla y dice, tengo que tomar en cuenta las preguntas, porque lo mismo que pregunta un niño va a preguntar a alguien que nunca ha tenido acceso a información. Sí. Pues muy bien, Sofía, muchas gracias por esa rica exposición. Gracias. Creo que nos ha quedado mucho la inquietud acerca de que algún día se realice ese proyecto del Museo Maya de clase mundial. Sí, pero sí lo tenemos que presentar ante las autoridades y al gremio arqueológico, turístico, museológico. Muy bien. Se quiere presentar algo bonito como propuesta para incentivar a que se quiera hacer algo así. Sí. Pues muchas gracias, Sofía, y muchas gracias a todos ustedes que nos siguieron en este diálogo libre. Ha sido un gusto para nosotros compartir con Sofía Paredes, directora de la Fundación Ruta Maya, esta conversación acerca de la riqueza patrimonial arqueológica que hay en este país. Feliz tarde y los esperamos en el próximo diálogo libre.